bienvenido, mi amado. Quiero que te abraces allí con los que estás, ¿sí? Sin pena, ve y los abrazas, abraza allí a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, sea quien sea el que esté allí contigo, abrázalo fuerte, dile: Cristo te ama, el Señor tiene grandes cosas preparadas para todos nosotros. Es una mañana de gozo, es una mañana de júbilo, nos podemos reunir nuevamente para adorar al Señor, para exaltarlo, para recibir de su palabra. Quiero que tomes allí asiento, que te pongas cómodo y que prepares lo más importante, tu corazón, para recibir la enseñanza que el Señor tiene para nosotros en este día. Hagamos una pequeña oración para que la palabra llegue a todos los corazones. Padre, hoy oramos y pedimos, Señor, para que tu palabra, Señor, sea llevada, Señor, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, que sean corazones dispuestos a recibir en esta mañana la enseñanza que tú tienes para todos nosotros, Padre. Hoy te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo y decimos amén y amén. Gloria al Señor. Quiero que vayas al Evangelio según San Juan, capítulo 16. Vamos a observar el verso 33. Juan 16, verso 33. Dice la Escritura así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén y amén. Hace 8 días el Señor nos explicaba claramente a través de la palabra cómo sería la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, del anticristo. Y frente a todo lo que observábamos, veíamos que ese hombre no se iba a manifestar hasta que la iglesia fuese quitada de esta tierra, hasta que fuese llevada en el arrebatamiento. Pero para muchos existen dudas si la iglesia en algún momento llegará a pasar por la gran tribulación, si la iglesia estará aquí en la tierra, ¿sí?, cuando venga la gran tribulación. Muchos han pensado y están diciendo: ¿será que estos son comienzos de la gran tribulación? Pues hoy lo que Dios quiere es aclararnos esto, ¿sí? Dios nos va a mostrar a través de la palabra cuál es el plan perfecto delante de Él mismo frente a la iglesia, qué es lo que Dios quiere, ¿sí? Podemos partir de esto: la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, la iglesia va a ser quitada antes de que los juicios de Dios vengan sobre la faz de esta tierra. Algunos pueden utilizar equivocadamente este pasaje que acabamos de leer, donde el Señor Jesucristo decía: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, y dijo: en el aflicción. Sí, esta aflicción de la que estaba hablando el Señor Jesucristo es la aflicción que a diario pueden llegar a vivir los hijos de Dios, las pruebas, las circunstancias, los desiertos que constantemente estamos viviendo, pero el Señor daba una promesa preciosa donde Él decía: pero confíen en quién, confíen en mí, en el Señor Jesús, porque Él ya había vencido al mundo, porque Él ya había logrado realmente vencer toda obra del enemigo, porque Él estaba confiado en su Padre de que llegaría hasta el final de la carrera. El final de la carrera del Señor Jesucristo era la cruz, morir allí en la cruz, hacerlo en santidad, hacerlo sin conocer pecado, dando testimonio de sí mismo y glorificando el nombre del Padre, siempre exaltando el nombre del Padre. Entonces Él estaba mostrando que todo aquel que en Él confiara, estando en esta tierra, vencería también este mundo. Por eso Dios nos insta a cada uno de nosotros hacer una iglesia que persevere pese a la tribulación que podamos estar viviendo. Vuelvo y te aclaro: estamos en tiempos de tribulación, mas no es la gran tribulación de la que vamos a hablar en esta mañana. Entonces la iglesia debe estar confiada, no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo en tu vida, Dios va a estar con todos nosotros, el Señor nos va a sustentar, Él nos va a dar ese ánimo, esa esperanza, esa fortaleza día tras día para que nosotros podamos seguir caminando
fiel con Él, confiando en Él. Él lo dijo desde un comienzo, habrá aflicción, habrá prueba, pero tranquilos, yo estoy con ustedes, pero tranquilos, confíen en mí, porque yo les daré la victoria. Hechos 14:22 también dice lo siguiente, mira. Hoy vamos a estar mirando mucho la escritura, obviamente, como siempre, pero hoy un poco más. Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén y amén. Este pasaje también lo utilizan muchos equivocadamente, diciendo que si ve, la iglesia entrará al reino de los cielos a través de muchas tribulaciones, pero estas muchas tribulaciones de las que está hablando la palabra me está haciendo es una referencia directa a las tribulaciones que tenemos que vivir, a la persecución por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia siempre ha sido perseguida, la iglesia siempre será un objetivo de parte del diablo. Por eso la iglesia no se puede detener, por eso la iglesia tiene que continuar. Los hijos de Dios tienen que seguir predicando la palabra. La iglesia tiene que estar fortalecida en Cristo, tomada de la mano del Señor. Cuando la palabra dice esto, obviamente, está mostrando claramente que era necesario que a través de esa persecución que vivía la iglesia en ese momento y que sigue viviendo la iglesia hoy en día, ¿sí? A través de esas pruebas, sencillamente la iglesia entrara en el reino de los cielos, no queriendo decir que era la gran tribulación. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, el verso 4. Mira lo que dice acá la escritura. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como os ha acontecido y sabéis. Entonces el apóstol Pablo, dando esta carta a la iglesia en Tesalónica, él decía esto claramente. Ya les habíamos dicho, ya habíamos predecido que iban a ser perseguidos a causa del evangelio. Hoy hay una iglesia perseguida a causa del evangelio. Por eso tenemos que orar, hermano. Tenemos que clamar a Dios, tenemos que pedirle al Señor para que este tiempo no se alargue, no porque no querramos obviamente estar en intimidad con el Señor, no porque querramos sencillamente regresar al lugar de congregación, sino porque es necesario que el evangelio se siga extendiendo, que en ningún momento la iglesia se vaya a ver detenida en su fluir por las artimañas del enemigo. La iglesia tiene que seguir predicando, sea desde el lugar donde nos congregamos, sea desde una pantalla, así como tú me estás viendo en este momento, sea en las calles, la palabra tiene que seguir siendo predicada, pero la iglesia definitivamente seguirá siendo perseguida. Eso no es ahora. La iglesia ha sido perseguida desde que fue establecida la iglesia por Cristo sobre la faz de la tierra. Inmediatamente el Señor resucitó, estuvo con los discípulos durante un tiempo y ascendió a los cielos. La iglesia empezó a ser perseguida, los apóstoles empezaron a ser perseguidos, los apóstoles fueron llevados a la cárcel por causa del evangelio. Esto no es algo nuevo, la iglesia no está siendo perseguida hasta ahora, la iglesia ha sido perseguida a través de los siglos, siempre la verdadera iglesia ha sido perseguida, pero gloria a Dios, el Señor ha dejado un remanente y ese remanente siempre continuará predicando la palabra. Siempre continuará haciéndola. Tú siempre tienes que seguir dando fe y testimonio de tu amor en Jesucristo. Tú no te puedes enfriar en estos momentos espiritualmente. Tienes que seguir buscando de la presencia de Dios allí en tu casa. Tienes que seguir teniendo comunión con Dios. Tienes que seguir siendo edificado día tras día, mañana tras mañana, cuando se lleva el mensaje, no solamente a través de mi vida, cuando tú tienes la posibilidad de escuchar día a día la palabra que el Señor entrega, sino en el transcurso del día, llénate de Dios, llénate de la palabra, ora, escucha a otros predicadores que realmente estén llevando el verdadero evangelio. Eso es lo que Dios quiere, una iglesia que entienda que debe continuar pese a que se había dicho que íbamos a ser perseguidos o a pasar por muchas tribulaciones, como está aconteciendo. Mira lo que él decía, como ha acontecido.
Es decir, que ya Pablo hablaba en tiempo pasado y estaba diciendo, ya nos han perseguido, nos perseguirán y nos seguirán persiguiendo porque somos la iglesia de Cristo en esta tierra. Pero eso no quiere decir que es la gran tribulación. Estamos pasando por una prueba fuerte de fuego y la iglesia seguirá pasando por esa prueba fuerte de fuego, pero debe continuar adelante con el fuego del Espíritu Santo llevando el Evangelio. Tú y yo necesitamos ser testimonio de Dios más que nunca, proclamando las buenas nuevas de Cristo. Hay maneras de hacerlo, hermano. Hay maneras de compartir el Evangelio, hay maneras de dar testimonio, de dar fe a otros en Cristo Jesús, de dar esperanza a esta tierra de que hay salvación y hay vida eterna en Cristo Jesús. Mateo 24, mira lo que dice la palabra. Mateo 24, vamos a observar el verso 21. Dice la escritura así, mi hermano. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amén y amén. Este pasaje, ¿sí? Este pasaje ya habla claramente de esa gran tribulación. ¿Sí? Este pasaje está diciendo claramente que si esos días no fuesen acortados, no es que Dios los va a acortar, sino que Dios va a dar la fortaleza para los que estén en medio de la gran tribulación para que puedan hallar su salvación. Y escúchame esto, acá hay dos posiciones. ¿Sí? Una posición habla de que después de que suceda el rapto, solamente va a haber salvación para el pueblo judío, porque va a ser un tiempo de trato para el pueblo judío. La segunda posición es que muchos dicen que va a haber salvación para los gentiles también, es decir, para todos los pueblos de la tierra. Esa es la segunda posición. En lo personal, hermano, yo creo que el tiempo de los gentiles es ahora. El tiempo de hallar salvación es ahora, porque después de que el Señor venga entre las nubes en el rapto, el Señor se llevará a su iglesia y lo único que vendrá sobre la tierra es juicio y será un tiempo de trato para su pueblo, para Israel, para que ellos reconozcan a Jesucristo finalmente como el Mesías Salvador. El tiempo de salvación es ahora. Yo quiero que tú pienses esto por un momento, tú que me escuchas. Sucede el rapto y una persona, por no haber confesado su fe y caminado con Cristo antes del rapto, no parte en el momento en el que el Señor sencillamente le dio la oportunidad, queda sobre esta tierra. El domingo pasado analizábamos allá en la carta Tesalonicenses, dice que después de que se manifieste el hombre de pecado, Dios mismo enviará un poder engañoso para que los que hayan quedado aquí en la tierra crean la mentira. Ojo con lo que dice ahí la palabra. Si alguien no partía en el rapto diciendo, puedo salvarme en medio de la gran tribulación, yo te digo no, porque habrá un poder espiritual en la faz de la tierra, donde todos serán engañados, donde los únicos que pueden hallar salvación son los judíos. ¿Por qué preguntas esto? Tú dirás, pero pastor, ¿por qué solo los judíos? Porque ellos sí están esperando al Mesías. Ellos sí están esperando que de los cielos venga ese Mesías Salvador, y cuando vean al anticristo se darán cuenta que no es el hombre que decía la Escritura, y ellos podrán darse cuenta de que realmente Jesucristo sí era el Mesías Salvador. No lo harán todos, no será todo el pueblo judío, serán unos pocos, y tendrán que entregar su vida, tendrán que morir confesando el nombre de Cristo. Por eso dice aquí la palabra, voy a volverlo a leer, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si ves, te das cuenta que la palabra me está diciendo, será una gran tribulación, será fuerte lo que va a suceder sobre la tierra. Nunca ha pasado esto, nunca llegará, o sea, lo que ha pasado en este tiempo, eso no es nada, mi amado, a lo que va a venir cuando los juicios de Dios caigan sobre la faz de esta tierra. Y dice que si aquellos días no fuesen acortados, pues nadie sería salvo.
Nadie sería salvo porque la tribulación va a ser tan fuerte sobre la tierra que sencillamente ni aún esos judíos podrían hallar la salvación en Cristo Jesús. La salvación nuestra es ahora, es ahora. Y Cristo está cercano por venir entre las nubes. Cuando yo te digo está cercano, puede que venga en 2 días, puede que venga en 1 año, puede que pasen otros 10 años, no lo sé. Pero lo que sí sé es que los tiempos se están acortando y que es el tiempo de volver tu corazón realmente a Cristo Jesús. Y mi responsabilidad es decirte, el momento de ser salvo es ahora, es ahora. Porque la muerte también, mi amada iglesia, nos puede llegar en cualquier momento. Y tú tienes que estar preparado para morir más que para vivir. Muchos se preparan para vivir, pero pocos se preparan para morir. Y el Hijo de Dios tiene que estar preparado para morir. Y cuando te digo que tiene que estar preparado para morir es porque está seguro de que si llegase a partir de esta tierra, se iría directamente al cielo por la fe que has colocado en Jesús, el Salvador de tu vida. Apocalipsis 7:14. Mira lo que dice la palabra acá. Apocalipsis 7, verso 14. Hoy estamos analizando si la iglesia pasará o no por la gran tribulación. ¿Qué nos dice la palabra en relación con eso? Apocalipsis 7, 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esta referencia directamente habla de los que sencillamente aceptaron a Jesús en medio de la gran tribulación. No puede ser la iglesia, no pueden ser sencillamente los que hoy en día estamos caminando con el Señor, los que colocamos nuestra fe en Jesucristo. No es la iglesia porque la iglesia ya ha partido al cielo. Pero en este pasaje vemos claramente que están diciendo de alguien o de personas que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. ¿Qué significa eso? Que finalmente fueron lavados con la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Finalmente aceptaron el sacrificio de la cruz. Una cosa es ver a Jesús y decir, ah, sí, Jesús murió en la cruz. Pero otra cosa diferente es creer a lo que Él hizo, la obra redentora, la obra grande y poderosa que Cristo hizo en la cruz por todos nosotros. Entonces la palabra habla de que van a haber personas que hallarán su salvación en medio de la gran tribulación, pero vuelvo y te repito, en lo personal, pienso que será el pueblo judío, porque el momento de salvación para los gentiles, para los demás pueblos de la tierra es ahora, iglesia, es ahora. La gran tribulación, hermanos, será un tiempo de juicio que Dios traerá sobre la tierra. ¿Por qué es un tiempo de juicio? Porque Dios sencillamente desatará su ira sobre el pecado que hay sobre la faz de la tierra. Quiero que mires Job 36 por un momento. Job capítulo 36. Y mira lo que dice aquí la palabra. Verso 33. Leamos el 32 y 33. Con las nubes, estoy en Job 36, 32. Con las nubes encubre la luz y le manda no brillar, interponiendo aquellas. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Amén y amén. Pasaje poderoso. Porque el Señor está mostrando que cuando truena sobre la faz de la tierra, lo que Dios está mostrando es la indignación por el pecado que hay sobre la faz de esta tierra. La tempestad proclama la ira de Dios contra tanta maldad, contra tanta iniquidad. Es decir, que cuando llueve no solamente es que cae el rocío del cielo, la lluvia del cielo. Dios está mostrando la indignación en contra del pecado, en contra de la maldad que hay sobre la faz de la tierra. Cuando hay truenos, relámpagos. Hay personas en el mundo que han muerto a causa de los truenos. Imagínate con esa fuerza, con ese poder que cae del cielo. Esa electricidad, el relámpago como tal. ¿Cómo será cuando los juicios de Dios caigan sobre la faz de esta tierra en medio de la gran tribulación?
Eso es solo una pequeña manifestación, y cuando digo pequeña, no es que la minimice, sino vemos el poder de Dios. ¿Cómo será el Señor cuando traiga los juicios de Él sobre esta tierra, sobre los habitantes de la tierra? La Biblia declara fielmente cómo será ese día o ese tiempo de la gran tribulación. Y vamos a mirar unos pasajes. Mira Amós 5:18. Entonces la palabra deja ver claramente cómo son esos tiempos, ¿sí? ¿Cómo los declara el Señor? Amós 5:8. Dice 5:18, perdóname. Dice la palabra: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Es decir, que el Señor llama ese día o ese tiempo de la gran tribulación, lo llama precisamente el día del Señor. Y dice que será tiempo, obviamente, de tinieblas, no será de luz. Yo no quiero estar en ese momento aquí sobre la tierra. Dios tampoco quiere que tú estés sobre la tierra, ni tu familia, ni los tuyos, porque será un día de tinieblas, será un día de oscuridad total sobre la faz de la tierra. Jeremías 30, verso 7, mira lo que dice la escritura. Jeremías 30, verso 7, dice la escritura acá: ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Amén y amén. Mira la palabra que el Señor estaba entregando al pueblo de Israel acá. Le llama como el día de angustia de Jacob. Jacob tipifica a Israel. Y lo llama el Señor, será día de angustia para Jacob, para Israel. Y dice, no hay otro semejante a él, no hay otro tiempo comparable a él, será un tiempo terrible sobre la tierra. Y ese tiempo está muy cercano. Y lo único que falta es el rapto. Y el rapto sucede e inmediatamente empiezan esos 3 años y medio de paz y los 3 años y medio finales de gran tribulación, donde los juicios de Dios, como estamos estudiando en esta mañana, vendrán sobre la faz de la tierra. Te lo voy a volver a leer. Estamos entonces en Jeremías 30, verso 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Tiempo de angustia para Jacob. Ojo con esto, Jacob tipifica a Israel y el Señor está diciendo, pero yo libraré a Israel. Será un tiempo de angustia terrible sobre la faz de la tierra, pero Dios tomará a su pueblo para que hallen finalmente la salvación. Primera carta a los tesalonicenses. Estamos viendo cómo llama el Señor en la palabra a ese tiempo de la gran tribulación. En Amós le llamó sencillamente el día del Señor, en Jeremías le llamó el día de angustia de Jacob, y aquí en primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, el verso 10 dice lo siguiente: vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa y justa, primera carta a los tesalonicenses 1:10. Estaba leyendo en otro lado. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Este es un pasaje claro que deja ver que la iglesia no pasará por el tiempo de la gran tribulación, porque Dios mismo nos libra de la ira venidera, y la ira venidera es el tiempo de juicio sobre la faz de la tierra. ¿Qué está haciendo la iglesia? La iglesia espera de los cielos a su Hijo, a Jesucristo, al cual resucitó de los muertos, y confirma la palabra y dice a Jesús, y Jesús nos libra de la ira venidera. Entonces, ¿cómo llama el Señor a ese día? El gran día de la ira, porque será la ira de Dios. Hay algo que quiero que entiendas. Hay una palabra que tú la puedes haber leído en la escritura, que es propiciación o propicio. La vimos en el caso del fariseo y el pecador sin levantar su mirada se acercó al Señor diciéndole, sé propicio a mi pecador. ¿Qué le estaba diciendo ese pecador? Aplaca tu ira de sobre mí. Lo que Dios está haciendo en Cristo Jesús, en la obra que Cristo hizo en la cruz, Jesús está deteniendo, aplacando la ira de Dios. ¿Pero por qué está aplacando la ira de Dios?
porque hay alguien importante para él en esta tierra. ¿Quién es? La iglesia, sus hijos, los que lo han recibido en su corazón. Entonces, por eso la ira de Dios no viene sobre la faz de la tierra. Cuando la iglesia sea quitada, cuando su gran tesoro sea quitado de esta tierra, ahí sí vendrá la ira de Dios sobre esta tierra. Qué tremendo esto. Él nos librará de la ira venidera. Es decir, que si tú eres un verdadero hijo, hija de Dios, si tú has confesado tu fe en el Señor, si estás caminando con Él, si estás viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, ten la seguridad que el Señor te llevará en el arrebatamiento, te librará de la ira venidera, como dice aquí la palabra. Apocalipsis 6, 17 primero. Apocalipsis 6, verso 17. Mira lo que dice acá la palabra. 6, 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Aquí ya está haciendo narración a los primeros 7 juicios de Dios, que son los 7 sellos. Y cuando la revelación está siendo entregada a Juan, dice la palabra, porque el gran día de su ira ha llegado. Eso era lo que decían los hombres. Voy a leer el verso 16 para que entendamos. Y decían a los montes, a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Mira cómo los mismos habitantes de la tierra en ese momento de los juicios están diciendo el gran día de la ira de Dios, del que está sentado en el trono, del Cordero de Dios, ha llegado. ¿Y quién va a poder sostenerse en pie? Si nuestros ojos hoy en día han visto cosas asombrosas que nunca antes llegamos a pensar ver, lo que va a suceder en medio de la gran tribulación va a ser terrible, terrible. Hoy no vamos a hablar de los juicios como tal, hoy solo queremos mirar la condición de la iglesia, la posición de la iglesia y confirmar fielmente que la iglesia no pasará por la gran tribulación, que Dios sacará su especial tesoro antes de que el gran día de la ira del Dios Todopoderoso venga sobre esta tierra. Apocalipsis 19:15. Mira lo que dice la palabra. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Cómo llama aquí la escritura? La ira del Dios Todopoderoso. Este pasaje ya habla al final de la gran tribulación, es decir, cuando terminan esos 7 años totales y 3 años y medio finales de juicio, de tribulación y de gran tribulación sobre la faz de la tierra. Y el Señor está llamando acá y está diciendo fielmente la ira del Dios Todopoderoso. La palabra dice, Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Entendamos ese pasaje bíblico, tardo para la ira. La palabra no me está diciendo que Él no es un Dios de ira, y es una ira santa por el pecado, ¿me entiendes? Tardo para la ira, pero finalmente la ira de Dios será derramada sobre esta tierra por el pecado que hay. Y esos juicios están pronto por venir. Isaías 34, verso 2. Mira lo que dice allí la escritura. Isaías 34, verso 2. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Amén y amén. ¿Cómo está el Señor? Airado. ¿Contra quién? Contra todas las naciones. Ahí no dice que ninguna nación esté bien delante de él. Todas las naciones de la tierra han pecado contra Dios. Por eso el Señor está airado, pero también quiere entregar salvación a través de Jesucristo. Por eso Él tomará ese remanente, su iglesia, y sencillamente la sacará antes de que venga ese gran juicio sobre la tierra. Porque el Señor está
airado. Él está ofuscado, enojado por tanto pecado, por tanta maldad, porque hay muchos que desafían el poder de Dios, porque aún hay muchos que estando en la iglesia han tratado de burlar a Dios, porque aún hay muchos que están utilizando el evangelio para su propio lucro, para su propio beneficio, para hacer mercadería de la fe. Dios está enojado con tanto pecado, Él está irado y Él necesita un verdadero arrepentimiento, iglesia. Él necesita que haya una iglesia que se vuelva de corazón fielmente a Él, una iglesia que le busque, hijos e hijas que lleguen realmente a rendir sus vidas al Señor, almas que quieran venir a los pies de Cristo, para que puedan sencillamente venir y sus pecados sean emblanquecidos como blanca lana. Que el Señor haga obra en el corazón, las vidas. Dios no quiere que esa ira caiga sobre tantos, pero lamentablemente va a caer sobre muchos por el orgullo, por la soberbia, por la altivez de muchos, por su incredulidad, por su ateísmo, por su fariseísmo. Muchos sencillamente recibirán la ira de Dios porque no rindieron sus corazones al fiel Creador. Entonces aquí el Señor llama ese día como la indignación. Es un día de indignación donde el Señor mostrará sus juicios en medio de la gran tribulación. Y mira lo que dice Apocalipsis 3. Este pasaje es tremendo. Apocalipsis 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué está diciendo el Señor acá? Que Él guardará a su iglesia. Este es el mensaje que el Señor entregaba a la iglesia de Filadelfia y le estaba diciendo: yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cuál es esa hora de la prueba? Pues la gran tribulación. El Señor mismo estaba confirmando que Él sacaría a su iglesia, a sus verdaderos hijos, los sacaría antes de que en medio de esa gran tribulación cayesen los juicios de Dios. Es una promesa clara donde el Señor dice que la iglesia no pasará por la gran tribulación, que la iglesia tiene que estar esperando y expectante. Ojo con lo que te voy a decir, nuestra expectativa debe estar en la venida del Señor, en el rapto. No mirando a lo que va a pasar en la gran tribulación. Nuestra mirada ahorita es en Cristo, esperando como una virgen sensata que el Señor venga por la iglesia, por la novia. Ahí debe estar tu esperanza, ahí debe estar esto. Todo lo que el Señor nos está hablando en esta hora es porque Dios quiere que ni tú ni yo tengamos que vivir ese momento. Y lo vamos a vivir si nos alejamos del Señor, si nos olvidamos de Dios, si no estamos caminando fielmente con Cristo, si tu fe y tu esperanza no está puesta en el Señor fielmente. Entonces la palabra está dejando ver claramente los nombres que recibe ese tiempo de la gran tribulación. Te los voy a recordar para el que pueda estar tomando apuntes. Lo llama el día del Señor, que está allí en Amós 5:18. Lo llama el día de la angustia de Jacob, como lo habló en Jeremías 37. Lo llama el día de la ira venidera, primera carta a los Tesalonicenses 1:10. Un gran día de ira, como lo habló en Apocalipsis 6:17. La ira del Dios Todopoderoso, como lo vimos en Apocalipsis 19:15. El día de indignación, como lo vimos aquí en Isaías 34:2. Y en Apocalipsis 3:10 le llama el día de la hora de la prueba. Amén y amén. La iglesia definitivamente no pasará por la gran tribulación. Dios levantará a su iglesia antes de que el tiempo de juicio venga sobre la faz de la tierra. Tenemos que entender esto claramente y no lo puedes confundir. Y tú tienes que vivir tu vida como si fuera el último día. Es decir, tienes que estar preparada, tienes que estar listo, tienes que estar expectante
expectante de la venida del Señor Jesucristo. No dejar que otros burladores sencillamente te hagan dudar de la venida de Cristo. Lo que nunca se pensó que sucedería sobre la tierra está pasando hoy en día, está ocurriendo. Lo que la Biblia decía que para muchos era locura, hoy lo vemos día tras día en los medios de comunicación. Estamos viendo que el tiempo se está acercando y que los tiempos se están acortando, porque Cristo regresa pronto por una iglesia que realmente le ame, por una iglesia que realmente le quiera buscar. La gran tribulación obviamente será ese tiempo de juicio grande sobre la tierra. Quiero que mires Apocalipsis 16 una vez más, verso 18. Mira lo que dice acá la escritura. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde lo que los hombres han estado sobre la tierra. Ojo con lo que está diciendo aquí la palabra. Está hablando de ese tiempo de gran tribulación y dice que en ese momento hay relámpagos, hay voces, hay truenos desde el mismo cielo y que hubo un gran temblor de tierra y un terremoto. Pero ¿sabes cuál es la característica de ese terremoto? Que no será sobre una parte específica de la tierra. Ese terremoto será en toda la tierra. Ni me imagino cómo será ese momento de juicio sobre la faz de la tierra. Y en lo que leíamos en Job, el trueno declara la indignación de Dios por el pecado, la tempestad proclama su ira. Dios está mostrando fielmente que Él está indignado contra el pecado y que en este momento, en lo que acabamos de leer, en medio de la gran tribulación, Dios mostrará su ira. Habrá ese gran terremoto sobre la faz de la tierra va a ser sacudida en todo el mundo. Va a ser algo terrible. Si con un temblor nuestro corazón se conmueve, se asusta, ¿cómo será en ese tiempo cuando suceda lo que el Señor está diciendo? Y está mostrando la misma palabra, dice que fue tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Uno de los terremotos más fuertes en el mundo sucedió en Chile, 10.2 en la escala de Richter, fuertísimo, pero dice aquí que ese terremoto jamás lo ha habido. Será algo único que sucederá en ese momento. Pero para los que hayan creído en Cristo Jesús, nosotros no estaremos acá. Solamente lo estamos mirando acá a través de la Escritura, pero el que realmente está en Cristo, él no tendrá que vivir eso, ni él ni su familia, si han confesado su fe en Cristo Jesús. Mira lo que dice Zacarías 13, verso 9. Zacarías 13, verso 9. Hoy estamos analizando entonces si la iglesia pasará o no por la gran tribulación. Zacarías 13, verso 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Está haciendo una referencia directa al pueblo de Israel en medio de la gran tribulación, en medio de ese momento de fuego. Si te das cuenta de la descripción que da, dice, los meteré en el fuego, les fundiré como se funde la plata, los probaré como el oro, y en ese momento invocarán mi nombre, y yo les diré, pueblo mío, y ellos dirán, Jehová es nuestro Dios, porque el anticristo vendrá a engañar a la tierra, pero principalmente al pueblo judío. Nosotros tenemos que colocar nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo, caminar con Él hasta el último instante, anhelar con todas nuestras fuerzas que Cristo venga. Yo quiero decirte algo, yo sé que tú quieres lograr muchas cosas en esta tierra, quieres recibir muchas cosas de parte de Dios, pero nada de eso va a ser tan grande y tan glorioso como cuando Cristo venga por ti entre las nubes. Y gloria a Dios por todo lo que tú has recibido,
por las bendiciones que el Señor te ha dado, por compartir con tu familia, por el esposo, la esposa que Dios te ha dado, por los hijos que Dios te ha permitido tener, por tus hermanos, por tu familia, por las bendiciones que has recibido. Gloria al Señor por eso, pero anhela que Cristo venga, anhela en tu corazón, o sea, que tu corazón no se desvíe en pos de dioses ajenos. Lo más grande y lo más lindo que tú puedes tener es a Jesucristo en tu vida. Y el día en que Él venga nos encontraremos cara a cara con el Señor, cara a cara con Dios. Dios no va a permitir que su iglesia pase por la gran tribulación. Todas las naciones de la tierra en medio de la gran tribulación recibirán el juicio de parte de Dios, pero Dios tendrá un trato especial con su pueblo, como te lo he venido diciendo, con el pueblo de Israel, porque es un tiempo especial de trato para ellos, porque ellos necesitan ser tratados por Dios en ese tiempo. Los gentiles estamos siendo tratados para salvación en este momento, es decir, podemos recibir el regalo de la salvación, pero después de que Cristo llegue en el rapto, Dios traerá juicio sobre todas las naciones de la tierra. El juicio de Dios será evidente. Ezequiel 20, verso 37, mira lo que dice la escritura. Ezequiel 20, 37. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Amén y amén. Dios está mostrando entonces su juicio. Él está diciendo acá claramente lo que Él hará en medio del pueblo, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes. Dios está marcando una diferencia y está diciendo: la iglesia será quitada, será apartada, su pueblo será apartado. Es una figura de su pueblo diciendo: yo primero tomo a los míos, los voy a apartar de aquellos rebeldes, de aquellos que no quisieron caminar conmigo. Y los que se rebelaron contra mí, de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Dios está mostrando acá y está diciendo: la tierra tendrá que conocer que Él es Dios, que Él es el Señor realmente. La tierra tendrá que saber que hay un único y verdadero Dios. Y ojalá muchos vengan a arrepentimiento en este tiempo y se den cuenta quién es el Señor realmente en nuestras vidas. Ahora, quiero que mires por un momento Juan capítulo 5, verso 24. Mira lo que dice acá la escritura. Hoy te dije que íbamos a utilizar mucho más la escritura de lo que comúnmente lo hacemos. Juan capítulo 5, verso 24. Mira lo que dice acá la palabra. De cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Acá el Señor está hablando claramente y está diciendo: los que lo acepten tendrán vida, habrán pasado de muerte a vida. Todos necesitan a Jesucristo. Toda la humanidad necesita a Jesucristo, al Salvador. El que lo niegue sencillamente irá a una condenación eterna, lejos de Dios. Esto no es algo irreal, esto no es algo pictórico, no es una fábula, es algo real y está dentro de la Escritura. Si alguien no tiene a Jesucristo en su corazón, irá a una condenación eterna, por más bueno que haya sido en esta vida, por más buen padre, por más buen hijo que se haya comportado. Si Jesús no está en su vida, irá a una condenación eterna. No es injusto, es justo, porque es reconocer el sacrificio del Señor en la cruz, pero muchos obstinadamente se niegan a creer en Jesucristo y se han ido a una condenación eterna, lejos de Dios. Pero mira lo que dice Romanos 8, verso 1. Romanos 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? El mismo apóstol Pablo le está diciendo acá a la iglesia de Roma: el que esté en Cristo, en él no hay condenación, no hay condenación para él. ¿Por qué no hay condenación para él? Porque está en Cristo Jesús. ¿Quieres ser parte de la iglesia de Cristo? Tienes que tener a Jesús en tu corazón.
No es un lugar donde tú vayas, no es un lugar donde tú te congregues, donde la pases bien, donde te hagan reír, donde pases un domingo diferente. No es eso, es tener a Cristo en el corazón para hallar la salvación. Nadie va a llegar al cielo diciéndole al Señor, es que yo me congregaba en tal lugar, Señor. Y Dios va a decir, pero tú nunca me conociste. Tienes que conocer a Jesús. Tienes que entregar tu vida al Señor. Tienes que garantizar tu vida eterna tomándote de la mano de Jesucristo, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice ahí la palabra, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, son vidas que han pasado de muerte a vida, como lo leíamos allí en Juan, ¿cierto? Y se han tomado de la mano de Dios y ahora su vida es guiada por el Espíritu de Dios, no es guiada por su propia carne. Recibe a Jesús en tu corazón. Habla con Él todos los días, lee su palabra, ten tiempos personales con Dios. Eso garantizará que tu vida va a tener un crecimiento espiritual, que vas a tener una relación verdadera con el Señor. Primera carta a los Tesalonicenses 1, verso 10. Ya lo habíamos leído, pero retomemos allí para algo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Dice la escritura así, mi amada. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Un verdadero Hijo de Dios está esperando que venga de los cielos el Hijo de Dios, es decir, Jesucristo. Él no está preocupado por las cosas de esta tierra, Él no está preocupado por las cosas de este mundo. El Hijo de Dios está siendo consciente que en cualquier momento Jesucristo puede venir por la iglesia. Eso confirma la fe genuina de ese creyente. No es el creyente que está buscando a Dios por un milagro, que está buscando a Dios para que le dé un trabajo, que está buscando a Dios para que le dé esposo, para que le dé esposa. No es ese tipo de creyente, es ese discípulo que ha venido a los pies de Cristo y anhela y espera de los cielos que venga su Redentor para estar para siempre con Él. Primera carta a los Tesalonicenses 5, verso 9. Porque no nos ha puesto Dios, ojo con este pasaje, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de ¿quién? Dice la palabra, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La escritura no dice por medio de un hombre, por medio de un líder religioso, dice por medio de ¿quién? De Jesucristo. No nos puso Dios en esta tierra para ira, o sea, Dios no quiere derramar su ira sobre esta humanidad, pero la única manera en que esa ira no sea derramada es teniendo a Jesucristo en el corazón. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar ¿qué? Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera. No hay otra manera. Es a través de Jesús. Apocalipsis 3, verso 10. Mira lo que dice acá la escritura. Apocalipsis 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Nuevamente la promesa del Señor. Dios te guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esa prueba no es esta prueba que estamos viviendo. Es la prueba de la gran tribulación. Es el juicio de Dios. Son los 21 juicios de Dios que serán derramados en 7 sellos, en 7 copas de ira y 7 trompetas, donde el juicio de Dios llegará sobre esta tierra. Y sencillamente lo único que hallarán los habitantes de la tierra será condenación por los siglos de los siglos, porque se rebelaron contra el único Dios de gloria y de poder. La iglesia jamás, escúchame esto, la iglesia jamás será objeto del juicio de Dios. Dios ama, Dios la toma a su amada, Dios sabe cómo tratar con su iglesia.
Una cosa es el trato de Dios, la prueba de Dios, que era lo primero que veíamos al comienzo de este mensaje. Una cosa es ser perseguidos, una cosa es ser pasados por el horno de fuego, por la tribulación, por la angustia, la aflicción, pero otra cosa es que el juicio de Dios llegue sobre la iglesia. Eso es diferente, porque juicio solamente va a haber sobre los que no aceptaron a Jesucristo. Y hay ejemplos claros en la Biblia. Mira, por ejemplo, Génesis 19:22. Mira lo que dice acá la escritura. Génesis 19, verso 22. Dice la palabra del Señor así: date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Génesis 19:22. Acá está hablando precisamente del que Dios trajo sobre Sodoma y Gomorra. Dios obviamente salvó a Abraham de ese juicio y al mismo Lot, de que el juicio de Dios cayera sobre ellos. Es decir, Dios los sacó primero y ahí sí vino el juicio de Dios. Dios sacará primero a la iglesia y ahí sí vendrá el juicio de Dios. Mira lo que dice el verso 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde de los cielos. Llovió fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra, pero Dios ya había sacado a los suyos. Eso es lo que quiero que entiendas en esta hora. Dios ya había sacado a los suyos. Segunda carta de Pedro 2. Mira lo que dice la escritura. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. El Señor hoy está mostrándonos claramente que Él quiere que su iglesia entienda que antes de que venga el juicio de Dios sobre la tierra, Él habrá sacado a su iglesia de este momento. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? ¿Sabe el Señor librar a quién? De tentación a los piadosos, pero dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Quiénes serán castigados en el día del juicio? Los injustos. ¿Quiénes serán castigados? Los rebeldes, no los que vivieron, caminaron con Dios, no los que aceptaron el sacrificio de Jesús en la cruz. Ahora te hago una pregunta, y en estos momentos que está lloviendo, no sé si allí donde tú estás está lloviendo, pero antes de que viniese el diluvio, ¿no entró Noé, su familia, en total 8, al arca? Y ahí sí vino el diluvio que destruyó la tierra. Dios siempre va a sacar a su pueblo, a su remanente. Dios siempre va a sacar a los suyos. Y ahí sí el juicio de Dios vendrá. Porque Dios jamás traerá juicio sobre su iglesia. Jamás, jamás lo irá a hacer. Entendiendo todo esto que la palabra nos está hablando, entendiendo claramente lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana, quiero terminar con este pasaje donde el Señor habla claramente de que Él sacará a su iglesia y que hay un cántico allí en el cielo, ¿sí? Un cántico donde sencillamente